Vamos a continuar entonces con nuestro siguiente ponente, ahora sí, el doctor Ignacio Muñoz San Juan. Él es neurocientífico especializado en la enfermedad de Huntington, doctorado en la Universidad de Johns Hopkins Medical School, es postdoctorado en la Rockefeller University. Actualmente trabaja como vicepresidente de biología en la Fundación CHDI en Los Ángeles y es fundador y presidente de la Fundación Factor H. Así que, bueno, bienvenido, doctor Ignacio. Gracias. Supongo que podéis ver la presentación. Así es, estamos viendo. Ok, bueno, lo primero, dar las gracias a todos los que nos están escuchando. Es un gran placer reconocer nombres de amigos y profesionales conocidos y también ver personas de países en los cuales no teníamos contactos, con lo cual muchas gracias a todos. A mí me toca un aspecto un poco complicado para aquellas personas que no tengan una educación científica. Espero que haya podido o que pueda explicar las cosas de una manera que sean comprensibles. Vamos a cambiar un poco el ángulo de la conversación. Saúl acaba de hablar de cómo el impacto de la mutación afecta la sintomatología y cómo se refleja los problemas que causa la mutación a nivel visible socialmente. Yo voy a intentar hablar de otro aspecto, que es el aspecto no visible, que es el aspecto molecular de la enfermedad, y lo voy a hacer en el contexto de que tenemos que entender, para poder tratar la enfermedad eficazmente, tenemos que intentar entender los detalles de cómo evoluciona la enfermedad a un nivel molecular, ya que es una enfermedad genética. Lo primero que quería hacer era un par de fotografías de nuestro amigo Vladimir Marcano por los pacientes que están en estos momentos afectados, sobre todo la gran mayoría en condiciones de vulnerabilidad, y después por las generaciones futuras, puesto que esto es algo en lo que estamos todos muy conscientes de que nuestro trabajo realmente es un trabajo que va a impactar no solamente a las personas hoy en día, sino a las generaciones futuras que van a heredar esta mutación. Quería tocar otros aspectos importantes para mí y para los que trabajamos en Factor H, de que, por ejemplo, todos sabemos que es una enfermedad poco frecuente, pero hay poblaciones en Latinoamérica, como describió Claudia, en las cuales el número de casos es muy superior, sobre todo, por ejemplo, en algunos de los clústeres que se han identificado, especialmente los clústeres de Maracaibo, donde hay pueblos de 3 a 5.000 personas, donde se supone que entre un 3 y un 10% de la población está afectada por la enfermedad. Quería volver a tocar un poco el tema de la contribución tan importante de las comunidades de Maracaibo en Venezuela, la importancia tan histórica que tuvo y que realmente ha permitido encaminar las vías de investigación y las vías de tratamiento terapéutico para la enfermedad actuales. Quería comentar el hecho de que se mapeó y se identificó la mutación gracias a las contribuciones de miles y miles de personas durante 2 décadas. Por primera vez se pudo identificar individuos que tenían 2 copias del gen mutado, heredado del padre y de la madre. Y esto dio lugar a una serie de observaciones que permitieron definir cómo se desarrolla la enfermedad. La progresión de los síntomas, no solamente a nivel motor, sino como hablaron Saúl y Roger, a nivel conductual, a nivel psiquiátrico, etc. Y, como mencionó Claudia, la primera evidencia de modificadores genéticos del inicio de la enfermedad a nivel motor. Y finalmente, miles de muestras que permitieron a investigadores como yo y como mucha otra gente poder estudiar la enfermedad a un nivel celular o a un nivel molecular. Por todo esto, creo que es muy importante seguir reconociendo la importancia para todo el mundo de la contribución de las poblaciones venezolanas. Gracias, los venezolanos que estéis escuchando. Es una sola mutación, no voy a recaer esto más, pero es importante mantener en mente que todas las personas con Huntington tienen el mismo tipo de mutación. Esto es importante a nivel de desarrollo terapéutico. El saber el gen nos permite saber si has heredado la enfermedad antes de que tengas síntomas, y esto te permite, en teoría, planificar tu vida. Te permite tener una conversación y un planteamiento sobre si quieres tener hijos. En casos, por ejemplo, en Europa y en Norteamérica, donde
es más accesible, o en familias que tengan mayores recursos económicos, más accesible la posibilidad, a través de fertilización in vitro, de poder tener hijos que no desarrollarán la enfermedad. Obviamente, esto son cosas muy costosas y que son inaccesibles para las poblaciones en la mayoría de los casos de los países latinoamericanos, pero es algo que yo espero que cambie con el tiempo. Y finalmente, el tema de hoy, de mi charla, que es el desarrollo de medicinas que están dirigidas específicamente a la causa de la enfermedad, que es la expresión de un solo gen. Yo trabajo para una fundación sin ámbito de lucro, es una fundación que es una institución de investigación y de biomédica, solamente dedicada a la enfermedad de Huntington. Somos aproximadamente 120 personas dentro de la fundación, pero financiamos el trabajo a través de colaboraciones o a través de nuestro trabajo científico. Aproximadamente más de 500 científicos están trabajando con nosotros en cualquier momento, tanto a nivel de estudios universitarios como a nivel de estudios de colaboración con compañías farmacéuticas. Finalmente, algo muy importante en una enfermedad poco frecuente es el establecimiento de centros especializados en la enfermedad, los cuales, por ejemplo, tanto Claudia como Saúl participan en sus países a la hora de hacer un seguimiento a los pacientes, una estandarización de los tests que permitan ver si terapias experimentales están funcionando o no están funcionando. Esto es un aspecto fundamental que no existía hace 15-20 años cuando se fundó la compañía en la que trabajo. Ok, un par de conceptos porque veo que es probable que haya muchas personas que no entiendan realmente por qué es tan difícil desarrollar medicinas. Nosotros identificamos la mutación que causa Huntington hace más de 20 años y aún no tenemos unas terapias aprobadas, la cura que la gente desea. Quiero mencionar la complejidad y el tiempo que lleva realizar este tipo de trabajo. Lo primero es que desde el momento que tú tienes una diana, aquí se llama target en inglés, en este caso es el Huntington, hay una serie de fases preclínicas que se hacen en modelos animales y que puede durar un periodo de entre 2 a 8 años. Es el periodo típico hasta que se desarrolla un producto terapéutico que se considera que se ha hecho todos los estudios a un nivel adecuado, tanto de tolerabilidad, que no causen daño, antes de empezar unos estudios clínicos en personas. ¿Okay? Esta es la fase preclínica, es la fase sobre todo la que Roger y yo trabajamos. Las fases clínicas, una vez se ha permitido por las agencias regulatorias que un compuesto experimental se pueden hacer estudios en personas, hay 3 fases típicamente. La fase 1 es una serie de estudios que pueden durar hasta 6 meses con un número limitado de personas y normalmente son personas voluntarios, como pueden ser, por ejemplo, chicos universitarios que quieren ganarse algo de dinero y participar en esos estudios. El mayor propósito es una evaluación de que este tipo de compuestos en gente sana no cause ningún tipo de problema y que puedas entender la dosis que inicialmente está basada en los estudios animales, de que realmente tu manera de predecir qué dosis es la suficiente para afectar un proceso biológico es adecuada para personas. Una fase 2 es muy parecida a la fase 1, pero se suele hacer con personas ya afectadas con la enfermedad, porque una persona afectada con la enfermedad pues tiene un proceso de la enfermedad degenerativo, puede ser que tengan un proceso de metabolizar los productos experimentales de una manera distinta y entonces esto suele ser un proceso un poco más largo, con más gente, aproximadamente suele llevar 1 año de duración. La fase 3 es la que se llama los estudios definitivos o de eficacia y esto ya son estudios que normalmente suelen ser 2 años como mínimo hasta 5 años, con lo cual desde el momento que se empieza a hacer un estudio inicial pueden pasar 5 o 6 años hasta que sabemos que la terapia experimental funciona. Por ejemplo, uno de los programas que voy a discutir, el programa de Roche y Ionis, que elimina la expresión de la proteína huntingtina. Empezamos a trabajar con ellos en el 2006 y se inició los estudios de fase 3 en el 2020. Es un periodo de 14 años. Lo digo porque es muy importante para los familiares y las personas que están interesadas en entender que son procesos muy largos y muy complejos y por eso todos tenemos que tener esta
tenemos que ser pragmáticos y entender que es difícil desarrollar medicamentos y que lleva mucho tiempo y cuesta mucho dinero. Ok. Quería tocar 3 cosas fundamentales que también han hecho que las cosas vayan más retrasadas de lo que nosotros esperábamos. Primero, hay complejidades biológicas que estamos todavía entendiendo, cosas de la enfermedad que no se conocían hace unos años y que tienen implicaciones importantes sobre el tipo de terapias que podemos desarrollar. Segundo, necesitamos un mejor conocimiento de la enfermedad, particularmente en esos estudios que se van a hacer antes del desarrollo de los síntomas clínicos de la enfermedad, que es el periodo que nosotros pensamos que va a ser más eficaz a la hora de desarrollar medicamentos. Y finalmente hay una serie de limitaciones tecnológicas que no tienen nada que ver con el Huntington, pero que tienen que ver, que realmente limitan el tipo de efectos que podemos esperar debido a limitaciones técnicas que afectan el desarrollo de terapias para Huntington, igual que afectan el desarrollo de terapias para otras enfermedades. Es decir, al principio nosotros podemos visualizar, hemos identificado el gen que causa la enfermedad, todo el mundo tiene la misma mutación, parece ser que es una carretera en línea recta, tenemos una cima delante que sabemos exactamente dónde tenemos que escalar, todo parece perfecto. La realidad es un poco así. Yo vivo en Los Ángeles y la carretera no es tan recta, hay muchas salidas, hay muchos problemas, hay tráfico y a veces la carretera no se ve a dónde vamos por situaciones que no podíamos visualizar en un principio. Es importante entender que todos estamos trabajando por un mismo objetivo, pero que realmente no tenemos una clara visibilidad de todas las cosas que tenemos que solucionar para desarrollar medicamentos efectivos, que mucha gente espera que sean curativos o preventivos del desarrollo de la enfermedad. A nivel conceptual es muy importante saber que empezamos, déjame que haga esto, empezamos sabiendo que todas las personas tienen la mutación y un tipo de mutación parecido a nivel del ADN. Esta mutación sabemos que causa la enfermedad a nivel del individuo. También sabemos mucho de la enfermedad estudiando las características clínicas, las características, por ejemplo, con resonancias magnéticas, y esto nos informa también cómo la mutación causa la enfermedad. Pero hay muchos pasos entre medio que tenemos que intentar entender. Estos pasos son los que definen las estrategias terapéuticas. Hay 3 estrategias terapéuticas importantes. La primera son las terapias dirigidas a Huntington, es decir, sabemos que si pudiésemos eliminar la mutación o pudiéramos eliminar la expresión génica, tenemos evidencia de que esto probablemente retrase o elimine los síntomas de la enfermedad. Hay terapias dirigidas, como explicó Claudia, a otros mecanismos genéticos que se han identificado que pueden modificar la progresión. Es decir, sigues teniendo la expresión de la huntingtina defectuosa, pero puedes intentar minimizar los efectos tóxicos de esta proteína. Y finalmente hay una estrategia o serie de estrategias muy distintas, que son la gran mayoría de los productos farmacológicos que existen hoy en día para tratar síntomas específicos, que se conocieron a través de entender los circuitos que están afectados, como describió Saúl. Hay terapias experimentales que están ahora en estudios avanzados y, por ejemplo, también hay terapias como pueden ser de trasplantes de células madre o de estimulación cerebral que están en estudios bastante avanzados y que esperemos que tengan una posibilidad de éxito, aunque de estos no voy a hablar hoy. Es muy importante recordar varias cosas. Las personas que han heredado la mutación tienen síntomas aproximadamente que comienzan entre 20 y 25 años antes de desarrollar un síntoma clínico que les permite a las familias y a los médicos diagnosticar la enfermedad de una manera clínica. ¿Esto qué significa? Significa que la enfermedad empieza muy temprano, que el cerebro es muy resistente y que tenemos un periodo largo de aproximadamente 15-20 años en los cuales podemos intentar intervenir antes de que se desarrollen los síntomas clínicos más debilitantes de la enfermedad. También es importante recordar, como hablaron tanto Saúl como Roger, de que no todas las personas tienen el mismo tipo de problemas o la magnitud de los problemas en circuitos que se ven reflejados en cierta sintomatología y que esos circuitos son amplios.
no son unos circuitos pequeños, sino que alcanzan a muchas partes del cerebro. ¿Esto qué significa? Que cualquier terapia que queramos administrar tiene que llegar a muchas partes del cerebro. Y esto es una de las limitaciones tecnológicas que tenemos en el campo de la neurociencia hoy en día y que han limitado el desarrollo de terapias para la enfermedad. La enfermedad, uno nace con la mutación, van 30, 40 años, hay una fase sintomática de la enfermedad, el neurólogo diagnostica la enfermedad y empiezas con la fase clínica, pero se sabe por resonancia magnética de que, por ejemplo, a nivel del volumen del cuerpo estriado hay un periodo de 15 a 20 años donde ya se pueden detectar cambios, aunque no haya una manifestación clínica de la enfermedad. Hay otros marcadores que pueden ser a nivel molecular o a nivel de volumen, de cambios de materia blanca, materia gris en otras regiones del cerebro. Esta fase que se llama prodrómica, es decir, la fase antes del diagnóstico, es una fase crítica y es una fase que realmente conocemos mucho menos que conocemos la fase clínica, por razones obvias. Normalmente una persona va al médico cuando tiene problemas. Por lo tanto, es tan importante para nosotros que personas que estén a riesgo o personas que saben que han heredado la enfermedad pero que no tienen síntomas clínicos participen en estudios para que nosotros podamos entender con mayor claridad la evolución de los síntomas, puesto que no podemos ver si hay una modificación en la proyección de la enfermedad si no entendemos cómo progresan durante el periodo antes de la parte clínica, y esto es algo importante de mantener en mente. Ok, tenemos dos cosas que sabemos claramente a nivel de biología molecular, es decir, sabemos que hay una mutación en un solo gen y este gen da origen a una proteína defectuosa que se sabe que se agrega en el cerebro de las personas afectadas y que explica el hecho de la evolución de la enfermedad. Entre el gen y la proteína hay otro tipo de moléculas que se llama el RNA mensajero o el ARN mensajero en español, perdón, y que es un intermediario entre el gen y la proteína. Hay técnicas hoy en día en las cuales por terapias que se llaman moleculares, da igual el nombre que tengan, cuya función es eliminar la expresión génica, por lo tanto eliminas el RNA mensajero y eliminas la proteína y por lo tanto sabemos que esto puede llevar a un retraso de la enfermedad, de los síntomas, por lo menos en modelos animales, y que se está haciendo vías estudios clínicos para ver si estas terapias realmente tienen el efecto esperado. ¿Okay? Hay tres tipos de terapias hoy en día. La primera, las terapias que fueron más avanzadas, son todo terapias experimentales, son unas moléculas que se llaman ASOs o ASOs en inglés y que se administran por punción lumbar, una vez cada 2 o 4 meses. Otro tipo de terapia experimental son terapias que se llaman terapias génicas. Son unas terapias que también eliminan la expresión génica, pero que se tienen que administrar directamente por cirugía en la región afectada del cerebro, en este caso en los ganglios basales. Y aquí veis que hay un gradiente de distribución. En rojo es la mayor concentración de la terapia y conforme se va haciendo la distancia hay menos droga en ciertas regiones del cerebro. Y finalmente, algo muy reciente son terapias orales, que son terapias convencionales. Te puedes tomar una pastilla y esta pastilla hace que se elimine la expresión de la huntingtina en todo el cuerpo. Estas son las terapias más recientes que están empezando estudios clínicos actualmente. Esto es una tabla que realmente es más para los profesionales que hay para los pacientes, pero lo que quiero describir aquí es que hay muchas compañías que en los últimos 10 años han empezado a trabajar en Huntington que antes no había. Y parte de la razón que están trabajando en Huntington es porque hemos avanzado mucho a la hora de la estructura de estudios clínicos, de entender la enfermedad, de cómo se tiene que mirar la progresión y qué tipo de marcadores podemos utilizar. La primer tipo de compuestos eran los compuestos más avanzados porque empezaron en el 2006 a hacerse estudios preclínicos. Un segundo grupo que son terapias génicas que se administran todas por cirugía. Un tercer grupo, otro tipo de terapias en vías experimentales que todavía no están en fases clínicas. Y finalmente las drogas orales que están empezando ahora en estudios clínicos y que realmente son capaces de llegar a todas las células del cerebro, lo cual es un cambio muy significativo. Desafortunadamente, en el 2021, aparte de la pandemia, tuvimos un año realmente bastante terrible en cuanto al desarrollo. Los programas más avanzados de Roche, el de Wave y el de Voyager fueron terminados.
El programa más avanzado actualmente es el programa de Unicure, el único que está en estos momentos en fase 2. Y dejarme que los pueda explicar. Lo primero es por qué pensamos que la eliminación de la huntingtina es una buena estrategia. Y esto se tiene que ver con aproximadamente 2 décadas de estudios en modelos animales que realmente nos indican que los modelos animales de la enfermedad sí podemos intervenir lo suficientemente temprano y en las regiones esenciales para la sintomatología de la enfermedad retrasan o pueden revertir muchos de los defectos celulares y conductuales a los animales. Ahora, que esto realmente se traduzca en una terapia efectiva en las personas es lo que se está mirando en estudios clínicos. Los estudios clínicos con terapias experimentales son experimentos. No tenemos certeza de que realmente vayan a funcionar, pero podemos aprender mucho de estos estudios clínicos para seguir mejorando el tipo de terapias que estamos desarrollando. Okay. Sabemos que la mutación tiene una histopatología a nivel de cerebro, hay alteraciones sinápticas, hay una muerte celular y hay cambios a nivel de expresión génica. Esto se ha estudiado en personas, se ha estudiado en modelos animales. Y sabemos que cuando se elimina la expresión de la proteína mutante, todos este tipo de defectos celulares se pueden parar e incluso revertir, con lo cual, desde nuestra perspectiva, por lo menos desde mi perspectiva, tenemos muchas expectativas de que si las terapias están bien toleradas, se pueden administrar suficientemente temprano y llegan a las regiones críticas del cerebro, vamos a ver, estoy convencido, terapias efectivas para la enfermedad, por lo menos varios síntomas. La estrategia experimental nuestra a nivel en modelos preclínicos que ha dado confianza a este tipo de estrategia ha sido reducir la expresión de la huntingtina y mirar el impacto que estas terapias tienen a nivel de histopatología, neurofisiología, alteraciones moleculares y fenotipos en animales. Ahora, ¿cómo implementar un programa clínico basado en estudios, la mayoría en roedores, es muy complicado? Y para esto necesitamos lo que se llaman biomarcadores. Es decir, cómo podemos llevar una manera de ver que las terapias en personas están haciendo lo mismo que entendemos que pasan en modelos experimentales. Sabemos que la supresión del huntingtin mutante tiene unos efectos celulares que podemos medir a nivel experimental en animales, pero que no podemos medir a nivel experimental en personas, porque son personas vivas y no podemos hacer este tipo de experimentos. Pero podemos intentar ver los efectos celulares, cómo se traducen en efectos de circuitos que finalmente conducen a una mejoría de los síntomas. Estos efectos a nivel celular y en circuitos tenemos que desarrollar marcadores que podamos hacer en personas que están siendo incluidas en estudios experimentales de fase clínica para poder ver si la concentración de las terapias están llegando a un nivel suficiente para tener este tipo de efectos. Es decir, podemos ver antes de saber si ha habido una mejoría de síntomas, y esto es muy importante en los estudios presintomáticos, de que tenemos un efecto farmacológico en los circuitos importantes en la enfermedad. Entonces, hay 2 tipos de estudios que hemos empezado a hacer. Lo primero es que una terapia afecta la expresión, en este caso es de la diana nuestra, que es huntingtina. Y lo segundo, que tiene un efecto biológico en los circuitos. No voy a entrar en detalles, si hay algún médico sabrán este tipo de tecnologías, pero podemos acceder de una manera no invasiva a poder visualizar que las drogas están teniendo el efecto adecuado. Y esto es muy importante para convencer a compañías que están haciendo estudios experimentales que pueden costar 100 millones de dólares, por ejemplo, como fue la fase 3 de Roche, de que realmente la terapia está teniendo un efecto. Okay. Vamos a hablar de las terapias más avanzadas, las cuales se terminaron en el 2021. Lo primero es que son terapias moleculares, son terapias que se tienen que administrar directamente por punción lumbar y que llegan desde la columna vertebral a zonas del cerebro. Es una molécula de ADN. Es una molécula que realmente no se puede administrar por vía oral o por vía intravenal porque no puede cruzar la barrera protectora que hay del cerebro. Entonces, este tipo de terapia es una terapia invasiva que requiere acceso a un centro especializado donde durante la duración de la vida de la persona que tiene síntomas se tiene que ir al médico una vez cada 2 meses o 4 meses para recibir este tipo de terapia.
De todas maneras, fue una terapia que por primera vez pudo determinar que la expresión de la proteína mutada en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes bajó cuando se incrementaba la dosis. Esto fue un estudio realmente muy importante para el campo porque fue la primera vez que en personas se demostró que este tipo de terapias realmente podían llegar al cerebro y podían hacer el trabajo que tenían que hacer. Y estos son artículos que se publicaron. Desafortunadamente, esto fue en el 2018, cuando se publicaron estos resultados. En el 2021 se pararon los estudios porque hubo unos efectos secundarios significativos, negativos para los pacientes. Y esto fue realmente una bomba para la comunidad de familiares y de científicos de todo el mundo. ¿Por qué pasó esto? Los estudios no se han publicado actualmente, pero en charlas que ha dado la gente de Roche, no solamente es que hubo problemas adversos por la droga en cuanto a problemas que pueden ser causados por una toxicidad de un producto químico en un número de personas limitado, sino que la progresión de la enfermedad fue empeorando en vez de mejorar como se preveía dado los estudios animales. No sabemos si la razón por esto es por una complicación por el tipo de terapia que se sabe que pueden promover reacciones inflamatorias en el sistema nervioso, como se han visto en otras enfermedades, o porque es una terapia que no solamente baja la expresión de la proteína mutada, sino también baja la expresión de la proteína normal, y sabemos que la proteína normal tiene una función esencial en el cerebro. Con lo cual estamos a la expectativa de poder intentar analizar los datos de este estudio, pero que puede tener implicaciones muy significativas para otras terapias. Okay. ¿Cuál es el estatus actual de terapias génicas? Como había comentado anteriormente, esto es algo muy complicado y que requeriría más tiempo para personas que no tengan unos conocimientos de biología, pero son terapias que se administran quirúrgicamente directamente los ganglios basales en pacientes. Es una terapia que requiere una sola cirugía, es decir, una vez está en el cerebro de las personas, está de por vida en este cerebro y expresa unos productos moleculares, una terapia experimental molecular que también llevan a la degradación de este RNA mensajero que describía antes, que elimina la producción de la proteína. ¿Okay? Es una terapia permanente. Como había indicado, se inyecta esta terapia directamente en los ganglios basales. Es una terapia, y es un poco de datos que tengo aquí, que se ha optimizado mucho en los últimos años y que realmente tiene una expansión en muchos de los circuitos afectados por la enfermedad, no solamente los ganglios basales, sino en el tálamo, la corteza cerebral, etcétera. Por lo tanto, tenemos expectativas de que este tipo de terapia pueda alcanzar una región mucho más amplia que, por ejemplo, las moléculas de los ASOs llegan. El estudio en estos momentos se empezaron los estudios aproximadamente hace año y medio. Estamos esperando de que haya los primeros resultados se publiquen en el diciembre del 2022. Es un estudio a 5 años, porque es un estudio donde tienes que tener mucho cuidado porque es una terapia irreversible y se ha empezado exclusivamente en pacientes en estadio 1, es decir, muy temprano después del diagnóstico motor. Y la idea es que los pacientes, en vez de tener una progresión en los próximos años, una progresión que se mide muy lentamente en los pacientes y por lo tanto necesitas estudios que llevan mucho tiempo en realizarse. Okay. Este es el tipo de estudios. La compañía se llama uniQure. Son aproximadamente 24 pacientes inicialmente y va a haber un seguimiento inicial en los primeros 18 meses, no solamente a nivel clínico, sino también a nivel de biomarcadores, a nivel de resonancia magnética, etcétera. Y estos pacientes, después de los 18 meses, se les va a hacer un seguimiento de 5 años. Okay, esto es un estudio fase 2, después de los estudios iniciales que se reportarán en diciembre del año que viene, probablemente o se terminarán los estudios o se seguirá estudiando en una fase 3 que incorporará muchos más pacientes. Okay. Finalmente, las terapias orales, las terapias más recientes. Esto es un nuevo mecanismo, da igual para las personas que no conozcan los procesos detallados a nivel biológico. Es una serie de compuestos orales que
actúan a nivel de degradación del RNA mensajero. Es un mecanismo muy novedoso. Hace 5 años no pensaríamos que esto fuera posible. Ahora hay 3 compañías que están ya en fase clínica, empezando fase 2. Esto es un ejemplo de unos experimentos que hemos hecho donde se puede ver que después de dar una dosis oral en modelos animales, bien sea en el cerebro y en cualquier órgano del cuerpo, hay una eliminación de la proteína y que este es un proceso reversible. En el momento que dejas de tomar este tipo de compuesto, si hubiese algún problema farmacológico, se puede eliminar la expresión génica. Entonces, se puede recuperar la expresión de la proteína. Entonces, esto realmente abre una serie de posibilidades muy interesantes y realmente hay muchas expectativas de que este tipo de productos, si funcionan, pueden tener un costo mucho menor, es mucho más fácil de administrar y va a tener un alcance incluso a regiones o a zonas donde los gobiernos no tengan el mismo nivel de desarrollo económico que permitan cubrir los gastos de otro tipo de terapias, como puede ser una cirugía, una neurocirugía. Ahora ya quería terminar este componente cambiando un poco de temática. Es muy importante cambiar el futuro y todos tenemos que entender de que el futuro no es un futuro próximo, que es un futuro a corto y a largo plazo, pero también hay que reconocer el pasado, el sufrimiento de las familias, de las personas que están ahora y las familias que ya fallecieron. Es muy importante trabajar conjuntamente los científicos médicos con las asociaciones y las familias. Nosotros hemos hablado en esta que no es una familia que solamente afecta al paciente, sino que afecta también a la unidad familiar y en muchas de las comunidades, como pueden ser los clústeres de Colombia o Venezuela, también afectan a la comunidad entera, puesto que hay muchos casos en una misma comunidad y tiene un impacto muy significativo en la dinámica social. Por lo tanto, si tenemos que realmente mejorar la calidad de vida del paciente, no solamente podemos limitarnos a estudios farmacológicos dirigidos al paciente, sino también a la familia y a la comunidad. Estas fueron las bases fundamentales por las cuales decidimos empezar la Fundación Factor H. Más allá de la medicina, todos esperamos que en algún momento podamos dar una charla sobre terapias aprobadas que realmente retrasen el desarrollo de la enfermedad. Hasta ese momento, e incluso después, vamos a tener que trabajar en aproximaciones no farmacológicas, dinámica familiar, proyectos de ejercicio, proyectos de apoyo psicológico y social, mejoría nutricional, el apoyo psicológico a los niños, la defensa de los derechos, etc. Para esto, las asociaciones de pacientes juegan una función esencial y nosotros como profesionales, da igual si seas médico, trabajador social, familiar de una persona afectada, tenemos que tener una comunicación y una unión para realmente compartir conocimientos y apoyarnos mutuamente. Parte de la razón por la cual estamos aquí, invitamos a las asociaciones de pacientes, es porque es muy importante que entre ellas también haya un mayor conocimiento y que se compartan experiencias unas con los otros. El más terrible de los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza perdida. Por esto empezamos Factor H. Y empezamos Factor H por la intersección entre la enfermedad y condiciones de extrema vulnerabilidad que se dan en situaciones, por ejemplo, como las que vemos en los clústeres, tanto en Venezuela como en Colombia, como en Cañete y probablemente en muchas otras poblaciones, sobre todo en familias que están en situaciones, por ejemplo, rurales o poblaciones aisladas, vulnerables económicamente, donde no hay un apoyo institucional ni a nivel médico ni a nivel social. Esta fue la razón realmente de empezar Factor H, que también estuvo motivada por el reconocimiento de la contribución tan importante que dieron las familias venezolanas, colombianas y de Cañete al entender la enfermedad. Ok. Nosotros estamos intentando visibilizar la existencia y las condiciones de vulnerabilidad extrema de estas poblaciones. Esto fue un encuentro que hicimos con el Papa Francisco en el 2017. Hay un documental que se llama Bailando en el Vaticano, que si no lo habéis visto, por favor, mirarlo en YouTube. Es gratis, está en español y la gente lo debería ver. Nuestra visión a través de Factor H es realmente intentar ayudar de cualquier manera a que las personas afectadas y las familias afectadas tengan una mejor condición de vida, con esperanza, con dignidad y que sus derechos estén protegidos.
los derechos de las familias y de los pacientes están siendo vulnerados y abusados continuamente por falta de educación, por falta de conocimiento de la enfermedad, y realmente queremos trabajar a un nivel internacional y a un nivel local, asegurando que no solamente los derechos de las personas afectadas, sino que los derechos de las nuevas generaciones a ser niños, a tener educación, a tener acceso a apoyo de salud estén protegidos y cada vez eliminemos este tipo de barreras. En estos momentos, sobre todo por razones económicas, estamos trabajando sobre todo en Colombia y Venezuela desde hace ya 7 años y hemos empezado a trabajar más recientemente en Perú, con colaboraciones con instituciones locales, de las que vais a ver dentro de un momento. Los 4 pilares de Factor H son asistencia médica, protección del derecho de acceso a la salud, salud de un conocimiento desde el punto de vista muy amplio, no solamente salud como problema neurológico, sino salud como problema de nutrición, de ejercicio, psicológico, etc. Temas de juventud, trabajar con una generación que esté unida, que esté empoderada, que esté educada, que puedan defender sus propios derechos. Desarrollo comunitario, muchas de las comunidades en las que trabajamos, como hemos enseñado en Venezuela y en ciertas regiones, hay un completo abandono institucional. Por lo tanto, tenemos que desarrollar a la comunidad para que la comunidad pueda protegerse, puedan desarrollar, puedan crear oportunidades para las personas afectadas y las no afectadas. Y finalmente, el poder cambiar la atención institucional requiere la identificación y la documentación de las personas que están a riesgo, las personas afectadas. Sin este tipo de información es muy difícil influenciar política pública y tiene que ser un componente esencial no solamente de Factor H, sino de todas las asociaciones de los países y de las personas que están a riesgo de la enfermedad, porque si no sabemos dónde están y no sabemos cuántas personas a riesgo que van a desarrollar la enfermedad, es muy difícil realmente cambiar políticas públicas. Finalmente, quería recordar que nuestro trabajo es un trabajo transgeneracional. Queremos conocer y ayudar a las nuevas generaciones, que realmente es la motivación número 1 de todas las personas afectadas, es también proteger los derechos de sus hijos. Y finalmente, muchas gracias. Les invitaremos a la conferencia latinoamericana que va a pasar el año 2022, segunda conferencia Factor H en Colombia, y esperemos que nos podamos reunir en persona finalmente, y gracias por su atención. Muchas gracias, Ignacio, por toda esa información. Tenemos comentarios y preguntas. Voy a empezar con una de Alejandra Camacho que dice: buenos días a todos, qué gusto escucharlos y les mando muchos saludos, especialmente a Claudia, Roger e Ignacio. En este tema de la frase prodrómica, que según mi conocimiento mayormente sí tienen síntomas psiquiátricos o por lo menos características, ¿consideran que estas manifestaciones sean prodrómicas? Pregunta filosófica. ¿Qué pasa cuando tienes un individuo con alteración del comportamiento y mucha agresividad, leve distonía en mano, pero niño? ¿Este sería un estudio presintomático o diagnóstico? Yo voy a intentar contestar una cosa y luego se lo paso a los profesionales, como puede ser Claudia, Roger y Saúl, porque yo no soy médico. Lo primero es que, como hemos hablado anteriormente, es muy difícil ciertos comportamientos que se consideran, digamos, psiquiátricos o conductuales cuando vienes de una familia donde los niños, por ejemplo, tienen miedo ellos a heredar la enfermedad, donde viven en situaciones que pueden ser muy complicadas, un padre enfermo, un padre que los ha abandonado y una madre enferma, hermanos que quizás están enfermos, que han visto lo terrible que es la enfermedad, de tener una serie de comportamientos que se manifiestan a un nivel psicológico o conductuales, que no necesariamente la única explicación sea que tengan la enfermedad. Yo lo que me parece que es importante aquí, se lo pasaré ahora a los profesionales médicos, es que no ignoremos que si hay una preocupación por cambios conductuales, de que se vaya un profesional, tengan o no tengan la enfermedad. Bueno, un saludo, Alejandra. Es siempre muy grato tenerte y recibir tu comunicación. Yo siempre he sido muy crítico del significado que se ha diluido acerca de lo que prodrómico significa, ¿no? Mucho más cuando sabemos que, primero, la enfermedad tiene un test genético, así que podemos saber, podemos, aunque no siempre sucede, saber quiénes están expuestos a desarrollar la enfermedad y quiénes no. Y segundo,
el reconocer que corea no es el síntoma o signo determinante de disfuncionalidad en la enfermedad de Huntington. Entonces, eso derrumba un poco lo que en épocas anteriores se reconocía como prodrómico en referencia a la aparición de Corea, ¿no? Que fue básicamente esa la intención. Si la enfermedad de Huntington estaba en ese entonces, no ahora, determinada por el inicio de la Corea, la aparición de estas otras diferentes manifestaciones eran prodrómicas, indicativas de que en algún momento podría aparecer la Corea. Así que sí, en ese sentido, incluso CHDI está promoviendo, y eso va a pasar en los próximos meses, una nueva manera de denominar las distintas fases de la enfermedad y alejarnos un poco del prodrómico, presintomático, etcétera, porque incluso el presintomático también está determinado por la aparición de los síntomas motores mayores, cuando realmente sabemos que en lo que actualmente se le reconoce como etapa presintomática, ya existen síntomas, ya existen manifestaciones. Entonces, en el sentido puramente etimológico, no es correcto tampoco llamarle presintomático. Ese es mi punto de vista personal. No sé si Saúl, Claudia tengan una forma distinta de ver este asunto, pero yo creo que ya estamos hace rato necesitados de una nomenclatura que sea realmente funcional y realmente desde el punto de vista de cómo el paciente está funcionalmente siendo afectado, más que simplemente el detectar o no la Corea. Bueno, en este sentido, si me permiten, yo acuerdo totalmente con Roger. Entiendo la consulta de Alejandra porque en los foros neurológicos este es un tema importante de discusión y el modo en que la Academia Americana o el modo en que la Sociedad de Movimientos Anormales quiere distinguir entre el premanifiesto, el manifiesto y dentro del premanifiesto si es presintomático o prodrómico según se acerque más o menos al desarrollo de la etapa motora, es como una discusión importante. Pero lo que más me importa destacar, y que Roger también lo mencionó, es que estas clasificaciones, si bien desde lo teórico pueden aportar, han aportado poca luz para el desarrollo de estudios clínicos vinculados al hallazgo de moléculas terapéuticas. Y es en función de esa falta de luz en cuanto a cómo marcar la progresión de la enfermedad, es que el grupo liderado por la doctora Sampaio y otros científicos de CHDI plantea un nuevo sistema de clasificación, que es la Huntington Disease Integrated Staging System, y que es mucho más concreta. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros tenemos que definir si una droga cambia o no la progresión de una enfermedad o una intervención, aunque no sea una droga, cambia o no la progresión de una enfermedad, tenemos que tener muy claro de qué etapa partimos y a cuáles van a ser las etapas subsecuentes. Creo que estas nuevas clasificaciones que tienen marcadores más concretos, que tienen estándares más claros y que por ahora están en proceso de validación, pero que han sido eficientes para identificar el corte entre cada una de las etapas, son las que más nos van a servir para el futuro. O sea, el futuro es el desarrollo de moléculas terapéuticas que requiere marcadores concretos para la evaluación de la progresión de la enfermedad. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, solo una cosa, absolutamente de acuerdo con lo que comentan. De hecho, es una de nuestras obsesiones, es detectar cómo poder medir los cambios que acontecen en esta etapa prodrómica y presintomática, donde los aspectos cognitivos y los cambios en imagen son tan importantes. Pero creo que la pregunta que hacía esta persona nombraba unos elementos que son relevantes. A veces la gente piensa que ser joven significa no poder ser sintomático. Esta persona ha hablado de unos cambios en la conducta y de una distonía. Hay que recordar que la enfermedad de Huntington juvenil o de inicio temprano adquiere unos matices distintos a los que vemos en los adultos, de modo que no me refiero al caso de esta persona, no lo conozco y yo no voy a establecer un diagnóstico así, pero quiero decir
Lamentablemente en los niños, donde también podemos encontrar Huntington, los cambios progresivos pero llamativos en el comportamiento y determinadas posturas anormales en ausencia de movimientos excesivos anormales son un rasgo. Y eso no es una etapa prodrómica, eso es tener la enfermedad de Huntington en una forma juvenil. De acuerdo, muchas gracias a todos por sus observaciones. Tenemos una pregunta más, les ofrecemos disculpas porque estamos un poquito corridos de la agenda, pero consideramos que la información lo vale, y dice, ¿cómo conciliar la limitación establecida hasta ahora de aplicar el test genético a partir de los 18 años y la necesidad de realizar ensayos terapéuticos antes de que aparezcan los síntomas? Bueno, puedo contestar un poco desde el punto de vista del planeo de estudios clínicos, es decir, una persona, o sea, la mayoría de personas con manifestación de la enfermedad de edad adulta tienen un periodo, como estábamos definiendo antes, prodrómico, es decir, que no tiene, o sea, hay una serie de escalas por las cuales se mide el impacto que el gen afectado tiene en ciertos comportamientos, en ciertos tests que facilitan la inclusión en estudios clínicos. Y basado en ese tipo de mediciones, se pueden incluir personas que están en estadios que no se consideran, o sea, no tienen una manifestación clínica suficiente en estos momentos, pero que son mayores de edad. Es decir, una persona puede tener 25 años, tener hacer los tests que les va a hacer Saúl o les va a hacer Claudia y estar perfectamente en un rango normal, funcional, pero en 20 años van a desarrollar síntomas. Ese es el tipo de población que se está incluyendo en este tipo de estudios. Ahora, hay personas que pueden empezar con síntomas antes de los 18 años, pero eso se consideran un tipo de estudios que se están mirando una población muy específica, que es una población pediátrica juvenil, que probablemente no entrarían en los estudios que estamos describiendo anteriormente. No sé si Claudia o Roger o Saúl queréis comentar algo más. Bueno, yo lo que les puedo comentar es cómo, particularmente en nuestro país, son las normativas para la implementación de estudios genéticos en menores de edad. O sea, si un individuo menor de edad presenta sintomatología clínica y para el médico tratante es relevante la confirmación diagnóstica, el test se puede implementar. La única situación, por lo menos en nuestro país, en la que no es posible realizar el test es cuando el menor no tiene ninguna sintomatología clínica, cuando no es necesario desde el punto de vista terapéutico la implementación de ninguna terapia o intervención y por lo tanto el test se realizaría solo a los fines de determinar cómo ese individuo con respecto a la mutación, pero digamos para saber qué chances tiene de desarrollo de la enfermedad a futuro. Esa situación en nuestro país y con nuestra legislación no está permitido el testeo de menores. Pero vuelvo a decir, a veces se confunde esto con la posibilidad de testearlos si existe alguna intervención médica o terapéutica que se puede realizar porque ese chico ya está teniendo síntomas. O sea que creo que son dos situaciones bastante claras y bastante fáciles de diferenciar, pero que a veces, desde el punto de vista de los pacientes, se confunden. Pero esa es la perspectiva que tenemos nosotros. Yo no sé si en el resto de los países de Latinoamérica o en Europa o en Estados Unidos tienen perspectivas diferentes con respecto a las edades en las que se pueden hacer los diagnósticos. En España es exactamente igual, o sea, es lo mismo. Y yo en relación a la pregunta que formulaba esta persona, la entiendo perfectamente. Nosotros mucha gente nos la hace. En el proceso de consejo genético, a día de hoy, intentamos que la voluntad de participar en un ensayo clínico ahora no sea uno de los motivos centrales para hacerse un test genético, porque esa solución relativa a un ensayo clínico ahora no la tenemos.
Entonces, yo estoy firmemente convencido de que si dentro de unos años tenemos opciones terapéuticas efectivas, ya encontraremos la forma de reconciliar esto. Si es necesario tratar a las personas, me lo invento, en el preciso instante en que nacen, ya cambiaremos. A día de hoy el escenario es distinto y a un menor de edad libre de síntomas no podemos exponerle a una circunstancia como esta. Y me parece importante remarcarlo, Saúl, sobre todo vos que trabajás en este área, porque el criterio que se implementa al establecer esta pauta es justamente la protección del menor y la potencial implicancia que un diagnóstico de ser portador de la mutación de la enfermedad de Huntington en un pequeño que es totalmente sano, cómo ese diagnóstico puede afectar y condicionar el desarrollo de su vida. Yo he recibido muchas familias con una extrema ansiedad por poder estudiar a sus hijos en edades muy tempranas. Y por supuesto, siempre los padres quieren lo mejor para sus hijos, pero es importante remarcar que el tener un diagnóstico en una edad muy temprana, cuando no hay una intervención terapéutica clara para la enfermedad, puede condicionar mucho más daño. Sí, absolutamente. Una persona con una mutación genética como el Huntington es muchas cosas y además tiene una mutación genética. Quiero decir que sin querer y entendiendo la preocupación de los padres, todo aquello que hiciese ese niño o niña y va mal al cole y tiene un TIC y tiene un TDAH, todo quedaría desde la óptica del Huntington y eso es malgastar mucho y quemar mucho la vida de un niño que merece vivirla con absoluta normalidad, tenga o no tenga una mutación. Muchas gracias a todos por sus aportes. Antes de continuar con la agenda, la última charla, quiero extenderles una felicitación del doctor Francisco Lopera, que nos ha acompañado durante todo el simposio y les agradece por todo lo que hacen con respecto a la enfermedad y también por las familias. Vamos ahora entonces a darle